Buenas, un saludo para todos, agradeciendo profundamente su disposición, aceptando esta invitación del Grupo INSER para hablar pues de algunos temas eh, de ginecología y temas relacionados con la endocrinología reproductiva. A mí me corresponde hablar algunos tópicos sobre endometriosis e infertilidad, específicamente o más haciendo énfasis sobre la parte quirúrgica de la endometriosis en infertilidad. Yo soy Andrés Leonardo Naranjo, soy ginecólogo y obstetra de la Universidad de Caldas y soy especialista en reproducción humana de INSER y mi ubicación es en el eje cafetero en Manizales. Para realizar esta presentación, pues hice una búsqueda bibliográfica, pues en los principales sitios de búsqueda, ¿cierto? Cochrane, ScienceDirect, PubMed, utilizando pues estos términos clave: endometriosis, endometrioma, reserva ovárica, conteo de folículos antrales, medición de hormona antimuleriana, cistectomía y laparoscopia. Esto pues todo lo hemos visto en la práctica clínica de ginecología, ¿cierto? Es una endometriosis severa acompañada de endometrioma. Vamos a hablar de algunos tópicos del manejo quirúrgico y su relación en la infertilidad. La endometriosis, muy someramente, es una enfermedad inflamatoria. Todos sabemos que es una enfermedad que es dependiente de los estrógenos y que es tejido endometrial que se implanta fuera de la cavidad uterina, en el peritoneo, en las trompas, en el ovario, ¿cierto? Y que sus síntomas cardinales son dolor pélvico crónico, dismenorrea y una fuerte asociación con alteraciones en la fertilidad. La endometriosis tiene muchas formas de clasificarse, ¿cierto? Dependiendo de la sociedad. Una clasificación somera es la endometriosis peritoneal, implantes peritoneales pélvicos que pueden tener diferentes características, semiológicamente en pólvora o en quemadura de pólvora. También hay lesiones inflamatorias agudas que son rojas, hay otras que son blancas. La endometriosis ovárica o el endometrioma y la endometriosis infiltrativa profunda, que por definición es aquella que compromete el tejido, la superficie del tejido y más allá de 5 milímetros. Con respecto a la epidemiología, hasta un 10% de las pacientes en general están afectadas por la endometriosis. De ese total de pacientes, un 30% pueden tener endometrioma en el ovario. Y de ese, un 50% pueden tener lesiones infiltrativas. Entre un 30 y un 50% pueden tener endometrioma bilateral de quienes están afectados. Entre un 20 a un 50%, o sea, algunas series alcanzan que la mitad de estas mujeres pueden tener infertilidad cuando tienen endometriosis, y entre un 17 y un 44% pueden tener un endometrioma del ovario. Acá les voy a hacer mención de algunos estudios, ¿cierto? Este es de 2013 y así en el tiempo, sobre la prevalencia de la endometriosis que se diagnostica por laparoscopia en adolescentes con dismenorrea o con dolor pélvico crónico. Una revisión sistemática, 15 estudios, 8 de ellos utilizaron la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en 259 pacientes. Acuérdense que la clasificación es mínima, leve, moderada o severa. Estas pacientes adolescentes, 50% tenían endometriosis mínima, el 27% leve, el 18% moderada y hasta un 14% una enfermedad severa. 2/3 de las pacientes tenían con dolor pélvico crónico o dismenorrea tienen evidencia laparoscópica de endometriosis. Ahora, si bien esto es para 2013, el paradigma ha cambiado y ya la laparoscopia se reserva para las pacientes que tienen un dolor pélvico crónico incapacitante, generalmente es escala visual análoga mayor de 7/10, o que no han tenido una respuesta inicial al manejo médico. O sea, estas pacientes no se llevan primariamente a cirugía laparoscópica, sino que se debe ofrecer inicialmente manejo médico. El 60% de las pacientes adultas con endometriosis refieren, ahí me queda cortado, inicio en la adolescencia. No existen estudios sobre la progresión de la enfermedad
y después de la transición de la adolescencia a la vida adulta pueden presentar más síntomas. ¿Cuáles son los factores de riesgo en endometriosis? Menarca temprana, dismenorrea de inicio temprano, anomalías obstructivas de los conductos de Müller, todas las malformaciones müllerianas, tabiques, ¿cierto? Formaciones no comunicantes o cuernos rudimentarios. ¿Por qué? Porque una de las teorías de la génesis de la endometriosis es por menstruación retrógrada, ¿cierto? Por menstruación a través de las trompas, y todas las anomalías obstructivas aumentan esa menstruación retrógrada. Prematuridad también se ha asociado, paciente en primer grado con endometriosis que nos habla de un componente heredofamiliar, bajo índice de masa corporal y una menstruación prolongada por más de 5 días con un intervalo del ciclo menstrual menor a 28 días. Bueno, con respecto al examen físico, pues hay dolor a la palpación de los fondos de saco de vagina y a veces a la palpación del tabique recto vaginal, hay dolor con la movilización del cuello y se pueden detectar nódulos en los fórnices vaginales y en las regiones paracervicales, en las infiltrantes profundas. También puede haber desviación del cuello uterino en las ecografías de dextrorrotación, rotación del útero, que nos hablan de adherencias pélvicas, y también presencia de lesiones azules en la superficie del cuello uterino o en los fornix vaginales, en la especuloscopia. Con respecto a las imágenes diagnósticas, pues lo que más tenemos nosotros es la ecografía, aunque una ecografía normal no descarta la endometriosis pélvica. Es útil para identificar y excluir causas estructurales de dolor pélvico como endometriomas y endometriosis profunda, ¿cierto? La endometriosis profunda es más de oncólogos con entrenamiento en búsqueda de lesiones de endometriosis profunda o algunos radiólogos, y la resonancia magnética es una modalidad muy buena, es costosa, no es útil para evaluar el grado de endometriosis, y también se requiere personal, radiólogos pues entrenados en la interpretación. Con respecto a la clasificación de la endometriosis, pues la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva la clasifica en 4 estadios: mínima, moderada, severa, dependiendo pues de las características que se encuentran en la laparoscopia. No me voy a detener en ello, pero entonces los estadios mínimo, ¿cierto? Moderada, severa, mínima, leve, moderada y severa. ¿Listo? Dependiendo pues de la moderada ya es la que tiene endometrioma, ¿cierto? Que pueden haber también nódulos en los ligamentos úterosacros, y la infiltrativa severa, ovarios que se besan y más de 5 milímetros de las lesiones, pueden haber lesiones del tabique recto vaginal. No me voy a detener mucho, pero las teorías tradicionales que nos hablan de la génesis de la endometriosis, pues la que más tiene fuerza es la menstruación retrógrada. Por eso la endometriosis y las lesiones de endometriosis están más ubicadas hacia el fondo de saco y hacia la parte izquierda, y también parece que allí recurren más. La metaplasia celómica, ¿cierto? Que son tejidos embrionarios que tienen algún grado de metaplasia por el estímulo estrogénico. El trasplante directo, que lo vemos en los sitios de puerto en laparoscopia o en los cicatrices de cesárea, y también diseminación hematógena. Con respecto a la fisiopatología del endometrioma, es que en la superficie, en la corteza del ovario, pueden haber implantes superficiales que producen invaginación, o por la misma teoría de la metaplasia del epitelio celómico, hacen una transformación endometriósica de un quiste funcional, de un quiste folicular o de un quiste del cuerpo lúteo que se llena de esta sangre, ¿cierto? Esto es lo que nosotros nos encontramos al realizar cirugía laparoscópica. Drena contenido endometrioide que llamamos quistes de chocolate, y esto pues tiene unos componentes que generan inflamación en la pelvis, y esto puede hacer una afectación de la fertilidad. ¿Por qué? Porque si aumenta la inflamación, los factores de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 8, aumentan los depósitos de hierro, ferritina, hemosiderina, afecta, ¿cierto?, la hormona antimulleriana, y también aumenta las especies reactivas de oxígeno. Entonces, este ambiente
proinflamatorio puede ser que no, ¿cierto? Que no haya una maduración adecuada del ovocito, o que por tema inflamatorio no lo tome la trompa, ¿cierto? Por adherencias, o que no clive, no fecunde, no clive de manera correcta. Esto pues lo que ocurre. Con relación a la evaluación de la reserva del ovario, tenemos muchos, pues, herramientas como el conteo de folículos antrales, el conteo de la hormona folículo estimulante, la medición el día 2-3 del ciclo, las mediciones de la hormona antimulleriana y luego de estimulación con citrato de clomifeno. Impacto del endometrioma per se en la reserva del ovario. Entonces, esto es, ¿cierto?, una revisión en la que se incluyen, ¿cierto?, alrededor de 6 estudios, y en todos encontramos que el número de casos versus los controles siempre encuentran diferencia, con menor conteo de hormona antimulleriana en los pacientes que tienen endometriosis. También estos dos estudios se incluyeron, pero ya sobre el conteo de folículos antrales. Entonces, miren, nada más el de Biasciari de Italia, ¿cierto? 8.4 folículos antrales versus 3.3, ¿cierto? Es bien importante. Y en el de Ercan un poco menos, 5 versus 4.5. Entonces, acá vamos a ir viendo una tendencia del endometrioma en impacto sobre la hormona antimulleriana y también sobre el conteo de folículos antrales. En la cavidad pélvica hay cambios inflamatorios crónicos en el líquido peritoneal. Los macrófagos y su disfunción fagocítica pueden hacer que se liberen factores proinflamatorios, angiogénicos, cambios en el líquido peritoneal que afectan la interacción del espermatozoide con los ovocitos. Hay defectos mecánicos por distorsión de la anatomía normal de las trompas, lo que dificulta el contacto entre los ovarios y la trompa. En el tejido ovárico funcional hay reducción de la reserva ovárica por los endometriomas o la cirugía que lleva a disminución del tejido del ovario. Con respecto a la respuesta en terapias de reproducción asistida, hay disfunción ovárica debido a cambios inflamatorios crónicos de la pelvis y hay defectos mecánicos. Los ovarios están incrustados en adherencias que dificultan el contacto entre la trompa y el ovario. Y en el útero hay alteración de la receptividad endometrial, principalmente por cambios inflamatorios crónicos, producción autocrina de estrógenos y resistencia a la progesterona. Entonces, todos estos factores que menciono disminuyen o impactan sobre la fertilidad. Yo me voy a centrar en el tratamiento quirúrgico, ¿cierto? Pero usted siempre que tiene una paciente le realiza un enfoque cuando sospechan endometriosis, usted hace la historia, como he mencionado, examen físico, ultrasonido. En algunas ocasiones se pueden utilizar AINES y anticonceptivos orales si la paciente no tiene intensidad genésica, si no tiene deseo futuro de fertilidad. Y si el dolor persiste, ya se puede pensar en una laparoscopia. La laparoscopia cada vez se está relegando hasta en un segundo, en una tercera línea. Ojalá a la paciente se le ofrezca una sola cirugía por laparoscopia en toda su vida y que sea por personal experimentado, entrenado, ¿cierto? Entonces, en la laparoscopia ya se visualiza la endometriosis o si no hay endometriosis y posteriormente se plantea el manejo. El manejo clínico de la paciente con endometriosis e infertilidad, ¿cierto? ¿Es efectiva la hormonoterapia para el manejo de la infertilidad en pacientes con endometriosis? Esto es un artículo del 2014 de la ESRE, ¿cierto? Entonces, en mujeres infértiles con endometriosis no se debe prescribir para suprimir la función ovárica y mejorar la fertilidad. Entonces, si no tenemos opción de dar manejo médico, ¿qué hay que hacer? Entonces, es el manejo quirúrgico o directamente las técnicas de reproducción asistida, ¿cierto? Entonces, en un paciente joven con resultados normales en un estudio de parejas estéril infértil, podrían intentar embarazo espontáneo, es lo que llamamos nosotros infertilidad inexplicada, ¿cierto? Entonces, las parejas que llevan un año o más exponiéndose al embarazo, que se denomina 3-4 relaciones a la semana, y no han logrado el embarazo, pues se hace un estudio de la pareja infértil que incluye espermograma, un estudio de la permeabilidad tuvárica y un estudio de la reserva ovárica, ¿cierto? Que generalmente es FSH estradiol, día 2-3 del ciclo, y mirar si está ovulando. Si todos estos exámenes están normales, este grupo de pacientes podrían tener endometriosis, ya sea porque refieren dismenorrea o no. Y la cirugía puede mejorar la tasa de embarazo.
y no se recomienda manejo hormonal ni antes ni después de la cirugía, ¿cierto? Esta es pues una revisión sistemática de Cochrane, ¿sí? Donde se comparó el tratamiento por laparoscopia versus la laparoscopia diagnóstica. El resultado es de nacido vivo o embarazo en curso, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los datos. La laparoscopia, la cirugía laparoscopia por la endometriosis versus el tratamiento de laparoscopia diagnóstica. Entonces siempre va a ser de beneficio hacer excisión, ablación cuando se lleva una paciente a laparoscopia. ¿Sí? Siempre va a ser, los resultados son mejores cuando se hace versus una laparoscopia diagnóstica. También se ha intentado el índice de fertilidad para la endometriosis, para la cirugía. Tampoco me voy a detener mucho en esto. Lo que sí es que dependiendo, o sea, de las características que nosotros encontramos de la trompa de falopio izquierdo y derecho, la fimbria, el ovario, esto nos va, si es normal, si es una disfunción moderada, si es una disfunción leve, si es una disfunción severa, ahí vamos colocando el puntaje y al final nosotros podemos plantear como la tasa de la posibilidad de embarazo después de aplicar este índice de fertilidad, ¿sí? Entonces, la posibilidad de lograr el embarazo a más puntos por meses es menor, ¿cierto? Es menor. A ver, vamos a centrar un poco en el manejo del endometrioma. ¿Cuál es el impacto del tratamiento quirúrgico en la reserva del ovario? Entonces hay varios estudios, ¿cierto? Pues empezamos otra vez desde lo más antiguo hasta lo más actual. Un comité de opinión en endometriosis e infertilidad. Por allá en el 2012 se decía, si el endometrioma es mayor de 4 centímetros, se debería considerar la cirugía para confirmar diagnóstico histológico 1, que no se nos pase un cáncer, y 2, mejorar el acceso a los folículos y a la respuesta del ovario. Entonces, luego de liberar usted el ovario, puede que tenga mejor respuesta, pero además en la captación ovocitania en fertilización in vitro es más fácil de captar. Pero siempre advertir, en 2012 nos decía que la cirugía podría comprometer la reserva ovárica y la respuesta a la estimulación. En 2005, la guía de la AR para el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis también recomendaba que la cirugía laparoscópica, si el endometrioma medía más de 4 centímetros, para el estudio histológico y probablemente para mejorar la respuesta del ovario. En 2014, la R, ¿cierto? Su guía de manejo para las mujeres con endometriomas dice, no hay, aquí cambia un poco, no hay un punto de corte en el tamaño del quiste. Ahora, no hay evidencia de que la cistectomía previa a la fertilización in vitro ICSI aumente las tasas de embarazo con un grado de recomendación A. Si el quiste es mayor de 3 centímetros, podría hacerse cirugía para mejorar el dolor. Entonces ahí es la paciente que tiene una escala visual análoga mayor de 7 sobre 10 probablemente por dolor, no por el tema de reproducción, se debe llevar a una cirugía de cistectomía. Ahora, siempre que se lleve una paciente a cirugía, se debe advertir sobre el riesgo de disminución de la función ovárica. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, los diferentes estudios quirúrgicos previo a la cirugía que le han hecho o medición de FSH o medición de la hormona antimuleriana, siempre hay una disminución en los niveles de la hormona antimuleriana posterior a la cirugía de la endometrioma, porque irremediablemente, ¿cierto? En la cistectomía hay tejido ovárico sano que se va en la resección y eso impacta sobre la reserva del ovario. Entonces, siendo así, y si la paciente la tenemos que llevar a cirugía, ¿cuál es la mejor técnica quirúrgica para la reacción del endometrioma? ¿Cierto? En esta misma guía del 2014, realizar excisión de la cápsula versus drenaje y electrocoagulación de la pared del endometrioma. Entonces, esa es el grado de recomendación. Entonces, siempre retirar la cápsula, ¿cierto? Versus drenaje y electrocoagulación. Además, porque en la electrocoagulación de la pared, usted también está lesionando o disminuyendo ovocitos sanos. Entonces, esto es una revisión de Cochrane de 2011, cirugía excisional versus cirugía ablativa para el manejo del endometrioma, una revisión sistemática y la evidencia, ¿cierto?, es a favor de la excisión, con diferencia estadísticamente significativa. Bueno,
siempre a favor de la excisión. Entonces, esta primera diapositiva, en el manejo del endometrioma por la laparoscopia, la recurrencia del endometrioma es menor si se realiza excisión y embarazo espontáneo es mayor si se realiza excisión del endometrioma, ¿sí? Y también es menor la recurrencia del dolor pélvico. Entonces, estas tres diapositivas están a favor tanto en lograr el embarazo como en la recurrencia del endometrioma, en la disminución de la recurrencia, siempre excisión. Este es un estudio por allá en 2014, ¿cierto? El doctor Ludovico en Italia dice, el efecto de la cirugía para el endometrioma en la reserva de lavado, él valora, es por ecografía, conteo de folículos antrales, una revisión sistemática y un metaanálisis. Y él nos muestra que no hay diferencia estadísticamente significativa. Yo creo que esto es una de las pocas referencias bibliográficas donde dice que no hay impacto de la cirugía sobre la reserva del ovario, prequirúrgico y posquirúrgico, ¿cierto? Con todo, pero hay otras revisiones súper importantes sobre la excisión quirúrgica del endometrioma y la reserva del ovario. Este es con una revisión sistemática haciendo medición sobre la modificación de los niveles de la hormona antimülleriana y en todos hay diferencia estadísticamente diferencia significativa entre los conteos basales, o sea, antes de la cirugía y después de la cirugía. Todos disminuyen los niveles de la hormona antimülleriana. Para el 2012, el impacto de la excisión del endometrioma y la reserva ovárica, también una revisión sistemática y metaanálisis, 21 estudios, 237 pacientes, entre enero de 2000 y noviembre del 2011, ¿cierto? Cambios en la antimülleriana posquirúrgica era el resultado primario y también encontraron diferencias estadísticamente significativas, o sea, disminuye la hormona antimülleriana, por ende se impacta sobre la reserva del ovario en cualquier cirugía en resección del endometrioma. Bueno, el daño del ovario o del tejido ovárico está realizado con la cirugía. ¿Por qué? Por la resección del tejido ovárico sano, porque irremediablemente necesitamos de energía bipolar, ¿cierto? O de sutura o fororrafia para control del sangrado, así sea mínimo, y la inflamación local relacionada con la cirugía. Estos tres puntos son los que intervienen en el daño ovárico relacionado con la cirugía. Ahora, cuando se hacen análisis histológicos de las piezas quirúrgicas del endometrioma, ¿cierto? Depende del cirujano también, ¿cierto? Entonces, esta debería ser una cirugía realizada por un equipo entrenado. Aquí hay un estudio prospectivo multicéntrico, 4 hospitales, enero del 2008, diciembre, 50 pacientes con endometrioma y 10 de las cirugías fueron realizadas por los residentes. Entonces, siempre va a haber el grupo A, ¿cierto? Grupo B, grupo C, eso es dependiendo de la experiencia, cuál es el daño colateral. Entonces, en resumen, es que a mayor experiencia del grupo o el cirujano que realiza el procedimiento, pues parece que hay menos posibilidad de daño colateral o de extracción de tejido sano, con diferencia estadísticamente significativa. Entonces, el nivel de experticia del cirujano juega un papel importante en la cantidad de tejido ovárico removido. El impacto en la reserva ovárica, dependiendo de si usted le hace hemostasia con energía bipolar versus sutura al endometrioma. También un metaanálisis, 7 estudios, ¿cierto? Los resultados se midieron por conteo de folículos antrales, FSH, y también por la hormona antimülleriana. Entonces, esto pues es con energía bipolar y hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿cierto? O sea, hay más disminución de la reserva del ovario cuando hacemos ovorrafia versus cuando utilizamos energía bipolar, con una medición de la hormona antimülleriana a los 6 meses. También hay diferencias estadísticamente significativas en el conteo de folículos antrales. Entonces, la coagulación con energía bipolar genera más daño para la reserva ovárica que la sutura en la cistectomía para el endometrioma, ¿sí? La excisión bilateral del endometrioma se relaciona con menores niveles de hormona antimülleriana, esto es otro estudio, y el tamaño de un endometrioma es directamente proporcional a la cantidad del parénquima ovárico sano
accidentalmente eliminado en la cistectomía, ¿sí? ¿Cuáles son como las claves para el procedimiento quirúrgico? Un reconocimiento adecuado del plano de cuidaje, uso cuidadoso y juicioso de energía eléctrica en cirugía. O sea, no es que luego que realicemos la cistectomía se esté haciendo con energía bipolar de manera extensa, ¿cierto? Sino estar jugando con la irrigación succión, encontrar los puntos y hacer una hemostasia selectiva. También es importante elegir adecuadamente las pacientes que deben ser llevadas a cirugía. En la calidad de la cirugía, sí, es la calidad de la cirugía y no la cirugía en sí misma. La cirugía para el endometrioma debe ser realizada con técnicas adecuadas y por cirujanos específicamente entrenados. ¿Cuál es el impacto del tratamiento quirúrgico en la reserva del ovario? Pues entonces hay disminución de los niveles de la hormona antimuleriana significativamente después de la cistectomía del ovario, y esta disminución parece estar relacionada con la disminución en la reserva del ovario. Una buena técnica quirúrgica, la experticia del cirujano y el uso juicioso de energía bipolar puede disminuir el daño de la reserva del ovario. ¿Cuál es el impacto quirúrgico en la concepción? Entonces, la cirugía para la endometriosis, ¿cierto? Asociada de endometriosis que se asocia a fertilidad, una aproximación programática. Entonces, la tasa de embarazo a los 12 meses es del 25% y el número a tratar es de 4. ¿Cuál es el problema acá? Que es dependiendo según la clasificación de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva. O sea, las pacientes que se benefician más en tratamiento quirúrgico son las pacientes con endometriosis 1 y 2 o endometriosis leve. Después de esos 6 a 12 meses es donde más tienen chance de lograr el embarazo, con o sin tratamiento de reproducción asistida. Entonces, usted puede ofrecer 6 meses espontáneo, a ver si logra el embarazo, o directamente irse a inseminación intrauterino, que pueden ser 3, 4 intentos de inseminación, y si no, se avanza a una fertilización in vitro. Todo esto tiene que ver, o sea, en el contexto de pareja, recuerden que la edad de la mujer es la variable más importante en reproducción y en el contexto de pareja. Así que una paciente de más de 35 años probablemente no se beneficie de realizar cirugía, sino que se puede ofrecer de manera primaria una fertilización in vitro sin pasar por cirugía, inclusive teniendo endometriomas, ¿cierto? Entonces, a ese punto voy. La cistectomía previa a terapia de reemplazo asistida. Entonces, ¿cuál es el riesgo de la cirugía antes de la terapia de reproducción asistida? ¿Y cuál es el riesgo del endometrioma intacto antes de la terapia de reproducción asistida? Entonces, el riesgo quirúrgico, o sea, si yo voy a llevar una paciente a terapia de reproducción asistida, ¿cierto? Y le voy a hacer una cistectomía, ¿yo qué le aumento? Pues el riesgo quirúrgico, 1, puedo tener sangrado, puedo tener dolor por posoperatorio, puedo tener infección, puedo tener en la cirugía un daño de un órgano contiguo al útero, como la vejiga, el ureter, el intestino, ¿cierto? Además que le estoy agregando disminución en la reserva del ovario, ¿cierto? Que puede llevar a una falla ovárica prematura, o usted puede tener una cirugía incompleta y que haya recurrencia, ¿cierto? Y también, como hemos visto, tiene impacto la competencia del cirujano en la curva de aprendizaje, ¿cierto? Y también puede retardar la terapia de reproducción asistida. ¿Y cuál es el riesgo de un endometrioma intacto antes de la terapia de reproducción asistida? Pues que haya una acelerada progresión de la enfermedad, ¿cierto? Que hayan complicaciones relacionadas con el embarazo, como que se rompa el quiste, o contaminación con ese fluido folicular, que pueda haber infección del endometrioma, aumenta de los costos y los efectos laterales. Usted puede pasar una malignidad no diagnosticada, peritonitis química, riesgo de cancelación del ciclo, ¿cierto? También es un problema para la captación de los ovocitos. Entonces, estas características son las que ustedes deben tener en cuenta de la paciente para saber si se beneficia, o sea, que no se pase una paciente que tenga una patología oncológica del ovario, pero tampoco llevar pacientes que tal vez retardar el inicio de la terapia de reproducción asistida, o que la cirugía per se puede llevar a disminuir más la reserva del ovario en una paciente de más de 35 años y que se quede sin la posibilidad de tener tratamientos de reproducción asistida con sus propios ovocitos.
Entonces, todas estas variables son súper importantes a tener en cuenta para usted definir si va directamente a una terapia de reproducción asistida o si le hace un manejo quirúrgico. Las intervenciones para mujeres con endometrioma antes de la reproducción asistida. Esto es una revisión sistemática, 4 estudios controlados, ¿cierto? El resultado primario fue la tasa de nacido vivo, el resultado secundario, embarazo clínico, calidad de vida, dolor, recurrencia y la respuesta del ovario. Entonces, cirugía versus manejo expectante previo a... Bueno, este es embarazo clínico. Mira, manejo expectante versus cirugía, no hubo diferencia estadísticamente significativa. Este siguiente estudio, pues, es haciendo solo la mención de lo comprimario. El impacto de estos 2000 de los resultados en FIB-ICSI, una revisión sistemática. Entonces, 33 estudios, 3 estudios randomizados controlados entre 1980 y 2014. Resultado primario, tasa de nacido vivo, resultados secundarios, embarazo, aborto, fertilización, número de ovocitos, conteo de folículos antrales. Mire, no hubo la presencia del endometrioma en la tasa de nacidos vivos en terapias de reproducción asistida sin endometrioma, o sea, luego de haberla operado. Y con endometrioma no hay diferencia estadísticamente significativa, intacto el endometrioma versus el endometrioma. Entonces, no hay diferencia en la tasa de nacidos vivos entre mujeres con endometrioma versus sin endometriomas llevadas a terapia de reproducción asistida. Así que, si en el contexto de pareja ustedes ven que la paciente teniendo endometrioma probablemente se va a ir a una terapia de reproducción asistida, entiéndase FIB, ICSI, el llevar la cirugía es someterla a los riesgos de la cirugía, sangrado, ¿cierto? Lesión de un órgano contiguo, impacto sobre la reserva del ovario y no nos genera ningún beneficio sobre la tasa de nacidos vivos. Es por lo que esas pacientes deberían ir directamente a fertilización in vitro, teniendo pues en cuenta las características de la lesión, que no se pase una lesión maligna. Efecto de la cirugía versus el endometrioma intacto en tasa de nacidos vivos, intacto versus el endometrioma tratado. No hay evidencia en la tasa de nacidos vivos en mujeres con cistectomía previo versus aquellas con endometrioma intacto. ¿Listo? No hay diferencias estadísticamente significativas. No hay diferencia en la tasa de embarazo clínico en mujeres con cistectomía versus aquellas con endometrioma intacto. No hay diferencias en la tasa de aborto en mujeres con cistectomía versus pacientes con endometrioma intacto. Para el 2015, esto pues es una actualización del manejo quirúrgico versus el manejo expectante en fertilización in vitro. La mayor edad, asintomático, endometrioma bilateral, antecedentes de cistectomía previa, reserva ovárica disminuida, pacientes con síntomas, reserva ovárica intacta, endometrioma unilateral, riesgo de malignidad, sin planes de fertilización in vitro, son a quienes se les debería ofrecer cistectomía. Entonces, esta es la diferencia. Pacientes de más edad asintomáticas con endometrioma bilateral, antecedentes de cistectomía previa y con disminución en los parámetros de reserva del ovario, probablemente se benefician de ir directamente a fertilización in vitro. ¿Cuál es el impacto del tratamiento quirúrgico en la concepción? Cada paciente debe recibir la mejor recomendación según sus condiciones individuales. No es una fórmula de abuelita y que para todas lo mismo, no. En mujeres con posibilidad de acceder a terapia de reproducción asistida, la cistectomía previa no ofrece mejores resultados reproductivos. La cistectomía parece mejorar las tasas de embarazo clínico en pacientes que no puedan acceder a terapia de reproducción asistida, pero faltan estudios de buena calidad. Para finalizar, las conclusiones son: los endometriomas son comunes, especialmente en pacientes con dolor pélvico e infertilidad. La presencia de un endometrioma disminuye la reserva del ovario. El tratamiento quirúrgico se debe individualizar de acuerdo a las características de cada paciente. Y la cistectomía puede afectar negativamente la reserva del ovario. La técnica quirúrgica, la experticia del cirujano disminuyen el daño de la reserva del ovario y la cistectomía previa a terapia de reemplazo de reproducción asistida no mejora los resultados reproductivos. La laparoscopia se recomienda el uso para el diagnóstico definitivo en endometriosis en adolescentes, pero siempre se debe
usar manejo médico inicial. Si hay respuesta al manejo médico, no se debería llevar a laparoscopia. Se recomienda la identificación y destrucción de todas las lesiones visibles en caso de llevar a una paciente a laparoscopia. Todo esto se debe realizar excisión. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Quedamos atentos a las preguntas.